Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde están? Todas las pantallitas apagadas, ¿no se van a prender? Bueno, como notarán, le estaba mandando un mensaje a un amigo mío que está próximo a tener un bebé, y le dije que estaba por venir porque lo había soñado, así que se lo mando a ustedes. Perdón, chicos, no quise hacerlo, no quise hacerlo. ¿Cómo están? Desmutense, ¿por qué no escucho a nadie? ¿Qué tal? Buen día. Hola. Somos re poquitos. ¿Puede ser? Sí, no somos muchos en el grupo. ¿Cuánto es la cursada? Que no le pregunté a Fernando. ¿Cuánto es la cursada? ¿Cuántos son más o menos? 60 y pico, ¿no? En el grupo somos 27, 28 creo. Sí, no llegamos a 30. ¡Qué hermoso! ¿En serio son tan poquitos? Sí. Ah, está buenísimo. Entonces tenemos, no tengo cam, no hay problema, quédate tranquilo, Ezequiel. No saben lo lindo que es un curso chico para aprender administrativo. Porque además, a ver, primero mi nombre es Marina Sánchez Herrero, ya lo escribí, pero por si alguno no leyó el chat, y menos mal, porque entonces no escuchó mi audio, lo cual está buenísimo. Mi nombre es Marina Sánchez Herrero, soy docente de la cátedra desde el año 2009. Derecho administrativo es una materia muy particular, primero porque tiene mucha especificidad, segundo porque ustedes cuando vienen a esta materia vienen con una mente privatista, es decir, muy de derecho privado, y la realidad es que cuando empiezan a aprender derecho internacional, derecho administrativo, tienen que repensar todos los paradigmas jurídicos con los que llegaron, incluyendo el principio, el derecho a la igualdad. Ya van a darse cuenta ustedes, como muchas cosas que yo hoy les voy a decir para provocarlos, que no, para ustedes no van a tener sentido, de hecho van a creer que es profundamente antijurídico, no obstante cuando, si Dios quiere, terminen la materia, van a decirme, Marina, no podía ser de otra manera. Tenías razón. Yo igual ahora les voy a tirar un par de cosas para que ustedes para que ustedes empiecen a familiarizarse, pero la realidad es esa. La realidad es que derecho administrativo nos hace repensar el derecho, nos hace darnos cuenta que el conflicto de interés es otro, que los bienes jurídicos se pesan de distinta manera en la balanza, que ya no hay más un debate de pares, no es un derecho de pares el derecho administrativo, que es una rama de derecho muy nueva, si lo valoramos en lo que tiene que ver la historia. Así que un poco la materia se trata de poder entender una rama del derecho que regula, o intenta por lo menos regular, lo que es la función administrativa del Estado y la multiplicidad de situaciones que se dan a partir de él. Yo tengo el registro, el otro día yo soy codirectora de la especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho en posgrado, y yo les contaba a todos, tuvimos que dar la charla de presentación de los posgrados, o sea, básicamente teníamos que vender los posgrados al mundo, a ver quién quería venir. Y una de las cosas que yo le contaba era que cuando yo estudié Derecho Administrativo, que estudié en la Universidad Nacional de Rosario, yo soy rosarina, algún día les contaré por qué el amor me trajo para acá, pero eso es otra historia. A nosotros nos preparaban, como en casi todas las facultades del país, no era un rasgo característico de mi facultad, a litigar. Y desde ese lugar nos ponían frente al derecho con la mirada del abogado litigante. No es menos cierto que la realidad es que antes no tanta gente entraba al Poder Judicial, o por lo menos no es como ahora se percibe, que hay más personas con vocación de ingreso a la estructura o al sistema que desde la profesión liberal. Igual saben que seguimos siendo numéricamente muchos más los que no. Pero digo, mi compañero de estudio es camarista. Y nosotros empezamos a estudiar juntos en segundo año de la carrera. Y la terminamos juntos. No, él terminó un poco más tarde porque casualmente entró a trabajar a tribunales. Pero ustedes, cuando uno estudia el derecho, en realidad si uno se piensa en la vida, aquellos que tenemos vocación,
digamos, por esto de abogar por los derechos de otros en la vida, van a darse cuenta que uno adopta en la vida roles naturales. O sos fiscal, o sos defensor, o sos juez. Por supuesto, siempre en el paradigma del proceso penal. Pero si ustedes empiezan a pensar un poquito en la vida, se van a dar cuenta qué lugar adoptan siempre frente a su vinculación con el resto. Yo me acuerdo que he tenido etapas. He sido fiscal inquisidora y he sido defensora acérrima también. Pero mi compañero era siempre juez. Ustedes, por ejemplo, agarraban, no me olvido más, estábamos estudiando, ya vamos a entrar, todo esto forma parte de entrar a derecho administrativo, chicos, aunque no lo crean. Y el derecho administrativo, el derecho no, nuestra comisión es una comisión que trata de incentivar, ojalá lo logremos con ustedes, porque me encantaría, por eso me puse tan contenta de que seamos un grupo más reducido, de incentivar que hablen, chicos, ustedes van a ser abogados, la argumentación es esencial, que se animen a equivocarse ni hablar, que además se permitan equivocarse en el grado es lo mejor que les puede pasar, porque ya después tenemos cosas en serio en las manos, tenemos los derechos de otro en serio en las manos. Entonces está buenísimo que piensen al grado, al paso por la facultad, como un ámbito de un profundo aprendizaje a partir de la equivocación. ¿Y cómo uno aprende a partir de la equivocación? Hablando. Porque todos tenemos un universo mental. Y generalmente nos enamoramos de nuestras ideas, que es lo más loco todavía. Lo cual es buenísimo, porque ha hecho que mucha gente las implemente y así la humanidad evolucionó. Pero digo, nos enamoramos de nuestras ideas, y en derecho está bueno bajarlas. Acá no hay miedo al ridículo. La primera que puede hacer el ridículo soy yo, y creo que esta mañana se los demostré a todos con el mensaje que me equivoqué mandando. Entonces acá no hay miedo al ridículo. Bien, acá se aprende, y derecho administrativo es nuevo, no hay que tener miedo de hacerlo. Bueno, la cosa era que mi compañero, y con esto sí ya termino, no me olvido más, estábamos estudiando la cláusula penal. Ustedes ya estudiaron cláusula penal. Sí, bueno, estábamos estudiando cláusula penal, no me olvido más, y yo estaba endiablada con la cláusula penal. Ustedes me van a decir, Marina, ¿qué vida tenías si te endiablabas con la cláusula penal? Bueno, yo me endiablé con la cláusula penal, y él adoptó una postura muy de, tendríamos que ver, era un caso que teníamos, obviamente, si se aplicaba o no una cláusula penal. Yo me acuerdo que había adoptado el lugar de que se aplicaba, estaba claro. Y el bueno, habría que ver si dar circunstancias se dio, si no, vos, no obstante, no me terminaste de expresar, así que bueno. Uno adopta posturas en la vida y más o menos le va a marcar el tipo de abogado que vas a. Al margen de esto, el derecho administrativo es un derecho que en general se enseña muy acotadamente en lo que es el grado. Y en general se enseña acotadamente en lo que es el grado porque en general nos enseñan a litigar. ¿Esto qué quiere decir? Porque, por ejemplo, en mi caso salí de derecho administrativo sabiendo que era hecho acto, no tengo registro mucho de reglamento, no lo tengo, es uno de los temas que más me apasiona, pero nunca lo doy porque le gusta darlo a Copari. Que son los decretos, los reglamentos son los decretos básicamente, y después te enseñan me enseñaban procedimiento administrativo, y creo tener una vaga idea de acción contenciosa administrativa. Punto. ¿Por qué? Porque, como van a ver más adelante, el agotamiento de la vía administrativa es un elemento central en el derecho administrativo, así que hacían mucho hincapié. Claro, cuando voy al... fue bastante cómico que tanto mi compañero de estudio como yo detestamos derecho administrativo, y él entró a trabajar a un juzgado contencioso administrativo, y yo me metí en la especialización de derecho administrativo. Esas cosas de la vida que nadie entiende, salvo nosotros dos, y los dos terminamos amando con locura el derecho administrativo. Sí, también podrían decir, ¿qué les pasa a esta gente que lo ama con locura el derecho administrativo? Pero bueno, nos pasó eso, ¿qué va a ser? Entonces, como les decía, el derecho administrativo es un derecho profundamente noble, es un derecho con una profundidad social impresionante, es un derecho que realmente te permite pensar en un sinfín de políticas públicas. Realmente es un derecho que regula no ya lo que nos pasa a Andrea y a mí, sino lo que le pasa a este curso en general. Y cuando uno logra mirar el todo por sobre el uno, realmente uno se da cuenta de la profundidad social que tiene esa forma de resolver las cuestiones en lo que tiene que ver la realidad.
Entonces, ¿qué es el derecho administrativo? Ustedes tuvieron ya la clase con Copari, ¿no? Hicieron un principio de definición de derecho. No tomen nota. Charlemos. Si ustedes están, escúchame, si ustedes están, yo nada de lo que yo diga, chicos, les cuento, no soy original, nada de lo que yo diga no está en un libro. Nada. Entonces, aprovechen para entender, para prestar, no estén pendientes de que escriben. Cuando yo considere que hay algo que ustedes puntualmente tienen que escribir, yo se los voy a decir, chicos, escriban. Pero si no, escuchen. ¿Qué hablaron con Copari? Hablaron sobre una definición de derecho, igual hagan lo que les sirva, yo les doy un consejo, ustedes hagan lo que les sirva como alumno. ¿Dieron alguna definición de derecho administrativo con Copari? No, todavía no, porque dijo que le íbamos a ver el viernes, que nos iba a dar definición el profesor del viernes, pero hizo una introducción al derecho administrativo y dio puntualmente la unidad 6. ¿Qué es la unidad 6? Pónganme en tema. O el tema 6. A ver. Vimos competencia, empezamos a ver sobre competencia. Wow, le encanta, le encanta. Nada, le encanta. Mira, yo le decía algo, poder de policía, competencia y reglamento, le encanta directamente. A mí me gusta de todo eso, competencia y reglamento. Y reglamento en primer lugar. Bueno, a ver, vamos a hablar entonces un poco de qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho, inicialmente que regula todo lo que es la función administrativa del Estado. Escuchen bien los conceptos, del Estado, no del gobierno, bien del Estado. ¿Por qué digo del Estado? ¿Quién realiza función administrativa de acuerdo a nuestro diagrama constitucional, que es el artículo 1 de la Constitución Nacional? ¿El Poder Ejecutivo? Muy bien. Ahora, ¿exclusivamente? No. No, porque hay funciones impropias entre los estados. Entre los poderes. ¿Y cuál Sí, sería? ¿Cómo sería eso de impropia? Paloma, ¿no? ¿Qué sería eso de impropia? Porque cada poder ejerce una función como principal y otra como una función no principal, sino la de los otros estados. Los otros poderes, perdón. Bueno, efectivamente, como dice Paloma, a ver, para dejarlo bien claro, los tres poderes realizan las tres funciones. Lo que tienen es constitucionalmente asignada una que es específica de él y que, entre otras cosas, es la zona de reserva. Bien, que es el poder ejecutivo. Si yo tuviera que, a ver, si en general este ejercicio lo hago y las respuestas son disímiles. Desmutéense, chicos, si quieren ir hablando. Por ejemplo, si yo digo, describa con una palabra, o describa qué hace cada uno de los poderes, ¿ustedes qué dicen? El poder ejecutivo cumple una función más administrativa. El poder judicial, bueno, la parte de todo lo que es materia de justicia. Y el poder legislativo va a legislar y va a la sanción de normas. Bien. Y a la vez, las funciones impropias de cada uno sería que el poder legislativo también cumple funciones administrativas, como por ejemplo cuando, no sé, a ver, cuando regula, no sé, se me ocurre, los honorarios de los propios diputados, senadores, no sé, o cuando nombra a alguien de limpieza del Congreso, no sé. Ahí es como que por ahí... Ahora estás orientado. Yo ahora le voy a poner las palabras correctas a una definición correcta. Estás orientado. Y el judicial también cumpliría funciones administrativas en todo su desempeño, y el ejecutivo cumpliría funciones legislativas, me parece a mí, no sé si estaré equivocado, cuando es lo de que puede participar en el tema de, bueno, el legislativo cuando hace juicios políticos, ahí estaría cumpliendo como una función más judicial, y el ejecutivo judicial con los DNU, o los reglamentos, ¿no? Bien, perfecto, en el 90%. Vamos ahora a poner las palabras exactas. Primer punto, chicos, esencial, me lo enseñaron a mí, así que se los vuelco a ustedes. No definamos nunca con la palabra definir.
Si yo quiero decir que es poder legislativo, no puedo decir el que legisla. Pues entonces te tengo que preguntar, ¿y qué quiere decir legislar? Entonces, siempre esto es importante para cuando es la técnica, digamos, de fundamentación en los textos, en los escritos judiciales. Nunca defino con la palabra definir. ¿Bien? Es como si llega poder ejecutivo, ejecuta, poder legislativo, legisla, poder judicial, ¿bien? Eso primer punto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, a partir de una definición, es muy importante, hay dos tipos de abogados, chicos. Los abogados que creen que tienen que decir mucho para poder encontrar la razón de sus dichos, y quienes, estoy en el grupo B, consideramos que hay que ser conciso y concreto, porque además básicamente, les voy a contar algo, no lo cuenten, no nos leen, chicos. Entonces, hay que ser concreto y conciso. Los tres poderes realizan las tres funciones. El Poder Ejecutivo tiene en sus manos la función de administrar el país. Administra el país. Bien, es muy importante, al no haber escuchado hoy, por ejemplo, lo cual está perfecto que lo digan, para ir ubicándonos, que me digan, es el que hace cumplir las leyes. Es muy importante. El Poder Ejecutivo administra. Bien, después vamos a ver qué tiene para administrar. El Poder Legislativo tiene en sus manos la sanción de leyes, que es lo mismo que legislar, pero en una quedó claro. Y el Poder Judicial tiene en sus manos la función jurisdiccional, bien, que es juzgar. Después pueden darte o no la razón, pero es la única función que... Porque también hay algunos que te dicen que el Poder Judicial es el encargado de que las leyes se cumplan. No, es el encargado de juzgar las situaciones que se llevan ante él. Punto. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Es cierto, eso es lo que dice la Constitución, que cada uno de los poderes tiene, y en virtud de eso genera todo lo que nosotros conocemos como el sistema de frenos y contrapesos. Vieron que nosotros hasta administrativo, ustedes, yo también en su momento, la verdad es que si no habíamos tenido unos buenos docentes de derecho constitucional, la verdad es que se llega con algunos conceptos en el que uno lo repite como un loro, pero si uno se detiene, que a mí por suerte me pasó de tener grandes docentes que me hacían detener y yo me daba cuenta qué poco entendía de lo que repetía. No tiene que ver con que no estudiara, porque estudiaba, pero tenía que ver con profundizar el concepto del que estaba hablando. Si uno le agarra y le dice, chicos, ¿qué es el sistema de frenos y contrapesos? ¿Qué me pueden decir? ¿Está relacionado como que hay un equilibrio entre los tres poderes, puede ser? Bueno, en realidad es la forma de que existe ese equilibrio. O sea, ¿por qué busco un equilibrio? Para que no haya uso de poder. ¿Y por qué? ¿Cuándo se sancionó la ley? La Constitución. ¡Ah! Empezamos de... 93, ¿No? y la reforma del 94. En el 94. Reforma del 94. En 1853 se sancionó la primera Constitución nuestra, lo cual no es técnicamente cierto. Nicolás, no hagas loas de que adivinaste, porque técnicamente tuvimos 2 o 3 constituciones antes, que entre otras cosas eran unitarias. Bien, nosotros tuvimos 1800, por eso chicos, les hago una consulta, el sillón presidencial, ¿cómo se llama? ¿El sillón de quién? De Rivadavia. De Rivadavia. ¿Y quién ese fue el primer presidente constitucional nuestro de acuerdo a la Constitución del 53? No. No, creo que no, yo no me acuerdo. Di historia hace mucho, no me acuerdo. Bueno, ¿ven? Entonces nosotros cuando hablamos, ¿vieron Dylan que se sentó en el sillón de Rivadavia? Bueno, Dylan se sentó en el sillón que no era del primer presidente con la Constitución de 1853, porque nosotros en realidad, antes de 1853, habíamos tenido otras constituciones, inclusive habíamos tenido otros documentos que buscaban ver cómo cuernos nos íbamos a organizar después de haber dicho basta con España. Pero lo importante de lo que yo quiero decir de eso, tengo un material sumamente interesante, y les aclaro que entre 1853 y 1994 también hubo varias reformas constitucionales. Tengo un material muy interesante sobre la evolución constitucional nuestra,
y una de las cosas que me permitió abrir ese documento, en realidad, presumo que cuando lo estudié no logré visualizarlo, pero es bastante claro que la Constitución de 1853 no es el resultado de la búsqueda de independencia con España, sino que fue el resultado de la lucha entre unitarios y federales, que 2 batallas mediante, 2 constituciones mediante, y múltiples intentos de organización, culminaron en lo que nosotros conocemos como la Constitución de 1853, que aún así tuvo un debate sobre si íbamos a hacer una federación o una confederación. Pero lo que sí no es menos cierto que en esa época el concepto de república, a ver, nos organizamos como una república porque quisimos organizarnos como una república, ¿bien? Porque en definitiva, lo que se pensaba era cómo se ejerce el poder. ¿Cómo se ejerce el poder? Y para algunos creían, además ustedes recuerdan que estaban con todo el tema de las independencias de los países en el mundo, concepciones, porque uno ahora lo ve en el tiempo y parece como que pasaron muchas cosas. Pero en realidad, en la historia, eran momentos en el que, a ver, nada se dio de una, todo fue un proceso y un camino de idas y vueltas, de resistencias, de imposiciones. Así se lograron las cosas. Un poco, si les interesa, pueden revisar la cuestión del momento, y ni siquiera entre las provincias se ponían de acuerdo. Pero en lo que finalmente decidieron fue que nosotros íbamos a hacer una república. ¿Qué quiere decir que íbamos a hacer una república? Bueno, no es que iba a haber división de poderes. ¿El poder se divide o el poder es uno? Perdón, no es que nosotros íbamos a tener 3 poderes, sino que iba a haber que se iba a dividir el poder en 3. ¿Para qué? Para evitar autoritarismos. Ahora, para evitar autoritarismos, esa división de poderes, chicos, recuerden Rousseau y Montesquieu, bien, para lograr que ese poder no se torne nuevamente en algo autoritario o absolutista. Ustedes saben que son los padres ideológicos, no materiales, de lo que fue la Revolución Francesa. ¿Contra quién? Contra los reyes, bien, contra el absolutismo. Entonces, lo que se planteaban, básicamente tenía que ver con, bueno, listo, vamos al poder, vamos a dividirlo, lo cual es casi de sentido común, pero nosotros tenemos que lograr hacer que esos 3 poderes funcionen independientemente, pero básicamente equilibrados. Porque si no, alguien va a tomar supremacía sobre otro y volvemos a un autoritarismo. Bien, eso no tiene tanto que ver con el fuerte sesgo presidencialista que nosotros tenemos, que también lo vamos a hablar a lo largo de la materia, sino con este concepto de vamos a tener 3 poderes independientes, pero básicamente equilibrados. Ahora, ¿cómo lo vamos a equilibrar? Y ahí surge el sistema de frenos y contrapesos. ¿Qué busca el sistema de frenos y contrapesos? Lo único que busca es evitar que algún poder se intrometa en el actuar del otro. Ustedes, a partir de esta materia, si la logran conceptualizar correctamente, van a poder hacer un análisis de realidad, de las noticias del diario, de las redes, etc., tan diferente al que hoy tenían, que los va a sorprender, sinceramente. Y va a ver, ustedes se van a dar cuenta en la mirada que van a tener de ciertos casos que hoy están en nuestro país tan sobre el tapete, como ustedes van a lograr darle otra mirada al tema. A mí me encantaría que tengamos tiempo de poder analizar fallos de la Corte muy significativos, como el último fallo contra el decreto de presencialidad del presidente de la Nación, o poder hacer un análisis acabado del juicio de dólar futuro, que tiene que ver con una denuncia respecto a una medida adoptada por un presidente o presidenta en ese momento, y cuánto puede intrometerse el Poder Judicial en un DNU o en un reglamento, ¿bien? O en una medida adoptada por un Poder Ejecutivo. Saquen los nombres. Es importante que esta materia la despersonalicemos, porque si no la despersonalizamos, la vamos a ideologizar, y si la ideologizamos perdemos la racionalidad y la objetividad en el análisis. Y además les digo algo, el derecho administrativo cambia de acuerdo a cada presidente. Inclusive cuando hubo un mismo presidente, el derecho administrativo fue distinto. No es lo mismo el derecho administrativo de la doctora Kirchner en su primer gobierno que el de su segundo gobierno. Y no fue lo mismo el derecho administrativo del presidente Menem que el de su segundo mandato. Básicamente, bueno, en el medio estuvo la gran reforma del Estado argentino, que es otro tema del que vamos a hablar, que modificó todos los paradigmas del derecho administrativo en el país.
Pero lo importante, y volvamos al tema, en el sistema de frenos y contrapesos, lo que se buscó fue generar un equilibrio y ahí se hizo la multiplicidad de prerrogativas y frenos entre ellos, que vamos a ir viéndolo a lo largo de la carrera de la materia, en especial cuando veamos nulidades administrativas. En especial. Solo les voy a adelantar algo. El Poder Judicial nunca, jamás puede actuar de oficio frente a una nulidad absoluta, aunque manifiesta. Vuelvo. Si el Poder Ejecutivo realiza un acto con un vicio que está afectado de nulidad absoluta, manifiesta, quiere decir, a todas luces, nunca jamás el Poder Judicial puede de oficio actuar así. Esa fue una forma de evitar la intromisión del Poder Judicial en el actuar diario del Poder Ejecutivo. Nunca puede resolver una nulidad absoluta manifiesta el Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, claramente, siempre a pedido de alguien. Pero, previamente, esa persona debe agotar la vía administrativa. ¿Qué quiere decir? Pues primero le vas a preguntar al Poder Ejecutivo por qué hizo lo que hizo, y solo después de que en la última persona del Poder Ejecutivo te diga que no tenés razón, recién ahí podés ir a la justicia. Después les voy a explicar el agotamiento de la vía, los fundamentos también de técnica administrativa, que tiene que ver con la eficacia o la eficiencia en el manejo de la función, pero básicamente es uno de los frenos y contrapesos. ¿Ustedes se dan cuenta? Para el actuar del Ejecutivo... y una última cosa importante. Nunca jamás el Poder Judicial puede valorar las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, es decir, ¿por qué se tomó esa decisión como presidente? ¿Saben quiénes decidimos? Ya les di la respuesta, pero bueno, ¿saben quiénes son las personas que deciden si un presidente actuó bien o actuó mal, justo o injusto? El pueblo cuando vota. El Poder Judicial lo único que puede valorar es si el presidente actuó contrario o no a la ley, que son dos cosas completamente distintas. Bien, si la situación de Olivos, vamos a poner un caso real, fuera una cuestión ética, es el pueblo el que decide qué tipo de presidente quiere tener, y cuando dentro de 2 años se someta a elecciones, y si él quisiera ser reelecto, será el pueblo el que decida si quiere ese tipo de presidente. Si el presidente, con la situación de Olivos, violó una norma, será la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, en esto del sistema de frenos y contrapesos, solo revisa la legalidad de lo que hace el Poder Ejecutivo a pedido de parte, y luego de que esa persona haya consultado al propio Poder Ejecutivo sobre la situación. ¿Se entiende? Esa es una forma de evitar la intromisión del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo. Después hay otras, obviamente, de otros poderes, pero en este se lo digo que es un ejemplo muy claro de cómo son las cosas. El otro día yo estoy haciendo un máster de políticas públicas, y en el máster el docente, porque hay medio una confusión sobre el tema, por eso les digo que el derecho administrativo, si les interesa, y si los docentes logramos que ustedes logren conceptualizar el derecho administrativo, y ustedes lo estudian, básicamente, les va a hacer ver la realidad de otra manera, yo eso se los aseguro. Pero hay como una opinión pública, digamos, sobre algunas cosas que voy a decir, no, técnicamente está correcto. El otro día el docente decía que en nuestro país teníamos el gran problema que la mayoría de los decretos presidenciales tenían como una connivencia con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial había como dado por válidos la inmensa mayoría de los mismos. Yo, que no soy la mejor alumna que un docente pueda tener, y menos si vas a dar derecho administrativo en la clase de posgrado, levanté la manito, vieron, puse el emoji, la reacción, me moví así, el profesor ya no me quería escuchar, chicos, no, por favor, imposible realmente, yo no me quería escuchar porque además yo le retrucaba todo. Y en un momento él lo dijo, pero con mucha seguridad, dijo, no, porque el Poder Judicial es si quieren después charlamos con otros puntos sobre esa visión del profesor. Pero en esto no tenía razón. Dice, el Poder Judicial es un poder adepto porque lo vemos en el número minoritario de decretos
que han sido invalidados. Yo digo, no, profesor, usted está confundido. Porque el poder, dio ejemplos de decreto, el Poder Judicial no está para valorar el contenido del decreto si no violó derecho alguno. Entonces, lo que tiene que valorar el Poder Judicial es si fue emitido por quien tenía que ser emitido, dentro de la materia que debía darse. ¿Se entiende? Entonces, si fue emitido por quien debía ser emitido, no violó la materia que pueda ser dictada, las cuestiones de oportunidad y conveniencia, ¿por qué un presidente dictó ese decreto? Al pueblo. Si no hay ley violada, el Poder Judicial solo tiene que evaluar si fue legal la emisión del decreto. Y si es legal, su contenido, eso está claro, chicos, eso está descartado. Todo lo otro no. Por eso es, tal vez de los juicios que hoy tiene la expresidenta, actual vicepresidenta, es uno de los más cuestionados en los ámbitos doctrinarios, si bien casi no hay duda, chicos, sobre este tema, el juicio de dólar futuro, porque el dólar futuro fue una decisión adoptada por un presidente. Después te puede gustar o no. Ojo, yo debo también hacer una salvedad sobre este tema. Yo nunca leí la demanda, lo cual ya es importante que todos tengamos en claro como abogados, que lo único que vale es lo que dice el expediente. Bien, ahora, todo hace indicar que lo que se está juzgando es una decisión de un presidente. Y lo que el Poder Judicial debe valorar es si ese decreto, que todavía no sabemos por no está la sentencia, fue dictado conforme a ley o no conforme a ley. Esto quiere decir si no se cometió un delito, si no se favoreció personas. Ustedes saben que lo que se está debatiendo es eso, la adopción de una medida que favoreció a un número de personas, a partir de información privilegiada y demás. Bueno, todo eso se está debatiendo. Lo que sí en general en ámbito doctrinario nos planteamos es decir, che, pero es una decisión presidencial, ¿puede el Poder Judicial inmiscuirse en esa decisión? En todo caso nosotros seremos lo que seremos después y maduraremos como sociedad para poder tener lecturas correctas de lo que hacen nuestros representantes. No hablo de nadie puntualmente, hablo de todos. Bien, por eso hay un análisis interesante, si a alguien le interesa después se lo puedo pasar, es sociológico, no puntualmente argentino, bien, sobre qué votan cuando votan. Yo en general hago el ejercicio con mis alumnos de preguntarles si saben, no a quién votan o a quién no votan, porque la verdad, chicos, que sí. Creo que la mayoría de nosotros nunca sabe una lista completa de las que votan. Ahora, yo les pregunto si saben qué votan en cargos. No se los voy a preguntar a ustedes, pero en general me llega a sorprender que no tienen claro a quién representa un diputado, a quién representa un senador. Desde ya no tienen bastante en claro qué hace un presidente, no porque no sepan quién es. No tienen generalmente en claro, ese es un vicio que tenemos los abogados, cuáles son las potestades de un gobernador y cuáles son las de un presidente en general. Mentalmente, y eso tiene que ver con nuestro sesgo presidencialista, está claro, no te saben decir que la preexistencia es de las provincias, y que la nación tiene lo delegado por las provincias, y que las provincias no han delegado todo, y que han delegado exclusivamente lo que consideran que desde Jujuy hasta Ushuaia el habitante debe estar regulado de la misma manera, pero nada más. Entonces, es bastante interesante ver en general esas confusiones conceptuales, y llevan a que un docente en un posgrado de altísimo nivel te diga que hay una justicia dicta porque en realidad se invalidan muy pocos decretos presidenciales, cuando tenés que salir a hablarles sobre repúblicas, frenos, contrapesos, etc. Bueno, básicamente eso es el sistema de equilibrios. Entonces, en esta búsqueda del equilibrio de los tres poderes, que es ni más ni menos que el concepto de república, es eso y nada más que eso, bien, es cómo dividimos el poder. Una de las cosas que se hicieron fue dar primacía a cada poder en una función, y residualmente o secundariamente se le da a las otras. Entonces, lo que estudia el derecho administrativo es básicamente la función administrativa de todos los que desempeñan función administrativa. No es el derecho que regula lo que hace el Poder Ejecutivo, es el derecho que regula todo lo que es función administrativa dentro del Estado. Es decir, regula la función administrativa del Poder Judicial, regula la función administrativa del Poder Legislativo,
y regula la función administrativa del Poder Ejecutivo. Nicolás, te trabaste cuando quisiste explicar algo que lo hiciste correctamente, pero es cuando hay función, es cuando dictan sus propios reglamentos. Entonces cuando vos viste, por ejemplo, el procedimiento sancionatorio dentro de la Cámara, que cuando ellos dictan los reglamentos que en el Poder Judicial se llaman acordadas. Esa es la función administrativa. A eso me refería, Marina. Exactamente. Esa es la función administrativa cuando se autor. Miren qué tema interesante. A principio de la pandemia, ustedes saben que el Congreso tardó un poquito en arrancar, ¿no? Ya eso lo sabemos todos. Bueno, hubo un tema muy interesante que ahora también está, nada más que lo van a ver desde otro lugar. ¿Por qué? Porque uno de los conceptos de la República es que cada poder se organiza a sí mismo, sin intromisión de ningún otro poder. ¿Estamos? Cada poder se organiza a sí mismo, sin intromisión. Organizarse a sí mismo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, saber cuándo vamos a tener sesiones, de qué manera, etc. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasó cuando el Congreso, el Senado puntualmente, estaban con este tema de si arrancamos o no arrancamos, cómo arrancamos, si Zoom, si presencial, si vamos, si venimos? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue la justicia? Bueno, a la justicia fue la doctora Fernández de Kirchner. ¿A decir qué? ¿Qué le dijo a la Corte? ¿Qué hago? ¿Y qué le dijo a la Corte? Haga lo que usted quiera, yo no me puedo meter en lo que usted hace. ¿Quiere sesionar? Sesiones. ¿No quiere sesionar? Sesiones. Mire si yo voy a decirle a usted lo que tiene que hacer. Pero no era usted a Cristina, está claro. Era el Poder Legislativo, señores. Yo no estoy para decirle al Poder Legislativo. Ahora, esto tan básico, que por supuesto ustedes saben que fue... bueno, formó parte de esta situación particular que vivimos a nivel político en el país, porque además fue después, por eso les digo que el derecho administrativo les va a enseñar a tener lecturas distintas de las cosas. Fue bastante interesante ver la lectura que hizo la oposición de la sentencia de la Corte y la lectura que hizo el oficialismo de la sentencia de la Corte. Pero, sin lugar a duda, cualquier abogado, la única conclusión que sacó fue ¡viva la República! Vos, abogada, vos sabías que no le podías ir a preguntar a otro poder cómo organizarte, ni qué hacer, ni qué dejar de hacer, porque eso es el avasallamiento más profundo que puede tener uno de los poderes del Estado. Y la Corte le dijo lo obvio: señora, yo no me voy a meter. ¿Qué peligro hubiera sido a la inversa? ¿Qué peligro hubiera sido a la inversa que un poder considerara que podía hacer? Ahora, miren lo particular de esta situación. Hoy, en el Congreso, hay un proyecto de ley que intenta regular, para mí, entiendo que no va a salir, y si sale, bueno, no se lo voy a spoilear, me lo van a decir ustedes. Igual ya les digo un montón, no importa, soy ansiosa. Hay un proyecto de ley que establece cómo va a ser la presidencia de la Corte. Ustedes saben, o probablemente no lo sepan, que la presidencia de la Corte es un ámbito de mucho poder. La Corte es un ámbito de mucho poder. Después vamos a hablar un poco, hoy no. Una de estas clases vamos, si quieren, alguien me puede ir tomando nota de lo que digo, de lo que voy a hablar, porque después me olvido. Pero es muy interesante ver qué es la Corte. ¿Es un ámbito jurídico? ¿Es un ámbito jurídico-político? ¿Cómo debe decidir la Corte? ¿Está mal que la Corte tenga una mirada política no partidaria en sus decisiones? ¿Está mal que, por supuesto, que, a ver, ¿qué podemos empezar por decir? Está pésimo que no sea independiente, está pésimo que esté partidizada, entonces está... Ahora, cuando la Corte tiene que valorar una medida adoptada económica, en su legalidad, ¿qué mirada tiene que tener de esa situación? Cuando la Corte tuvo que evaluar el decreto de presencialidad en la educación, y con ello hacer un análisis sobre la extensión del concepto de autonomía, ¿cómo debía la Corte evaluar? ¿Porque daba lo mismo hacer una valoración técnica jurídica rajatabla, o tenía que tener miramientos que su decisión incidía de manera directa en la política sanitaria?
Igual yo les digo que aplaudí de pie el fallo, pero por otros motivos que después anoten, otro día hablamos. Pero lo importante es, hoy en el Poder Legislativo hay un proyecto de ley que busca ver cómo es la sucesión en materia de presidencia de la Corte. La presidencia de la Corte es un lugar profundamente importante, que todos los del Poder Judicial saben que hay una disputa muy fuerte entre el actual presidente y uno de los ministros de Corte, como cambia ya, porque ya en septiembre creo que tiene que cambiar la presidencia, dura 3 años, siempre todos los que estamos en el ámbito, estamos, en el ámbito y en ese ámbito, el abogado común en general no le importa mucho ese tema. ¿Quién será? ¿Cómo lo logrará? ¿Qué hará? ¿Qué dejará de hacer? Pero en el medio, 2 diputados presentaban un proyecto de ley diciendo cómo se va a elegir al presidente de la Corte. Vuelvo, Cristina fue y le dijo a la Corte, ¿cómo sesiono? ¿Cuándo sesiono? ¿Sesiono? ¿Sesiono con presencial? ¿Sesiono por Zoom? ¿Qué hago? Y la Corte que le dijo, no sé, haz lo que quieras, o sea, lo dejo a tu criterio, diría Karina. Es tu decisión, no es mía, básicamente. Bueno, ahora vamos al proyecto legislativo. 2. Hay una cuestión, googleenlo en el diario, pero yo no les quiero decir, googleenlo, a lo mejor no les interesa, pero el porqué de ese proyecto. Bien, pero ahora vamos a lo importante. Esa ley, si saliera, ¿es constitucional? ¿Puede el Poder Legislativo decidir la organización de la Corte? Claramente no. No, por esto de que estábamos hablando del sistema de frenos y contrapesos. Imagínense si el Poder Legislativo le va a decir a la Corte, bueno, ahora tenés presidente 2 días, 3 días, 4 días, 1 año, 2 años, lo eligen así, lo eligen así. Si es una potestad del Poder Judicial autorregularse, ¿cómo le van a decir cómo son sus autoridades? Bueno, ese forma parte del sistema de frenos y contrapesos. Y esa es la función administrativa de los otros 2 poderes del Estado. Y la función jurisdiccional es muy fácil. El Poder Ejecutivo, ¿saben dónde tiene función jurisdiccional? En el Tribunal de Faltas. Las multas, que son contravenciones, y que se llevan adelante a través de un procedimiento administrativo. Ya vamos a ver el tema sobre las pruebas y demás, pero las multas es la función jurisdiccional del Poder Ejecutivo, el juicio político del Poder Legislativo, y ya sabemos cuál es. Y el dictado de reglamentos, no, perdón, les dije mal, esperá. La administración del Poder Legislativo, del Poder Judicial, es la función administrativa. Los reglamentos regulan, o sea, generan normas, esa es la función legislativa de los otros poderes del Estado. Y del Ejecutivo, la función legislativa, ¿saben cuál es? El reglamento. Van a ver cuando veamos los reglamentos que son normas generales y abstractas, y esa es la función legislativa del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, voy a ponerle orden porque me dice Matete, mezclé 2 conceptos. Función jurisdiccional, juicio político, tribunal de faltas, el proceso judicial. Función ejecutiva, la parte de administración de cada uno de los poderes, y en el Poder Ejecutivo la administración del país. Por supuesto que si vamos a las provincias, la administración de la provincia, y si vamos al municipio, la administración del municipio. Todo lo que hablemos de derecho administrativo le cabe intendente, gobernador o presidente. A mí me gusta darla desde el punto de vista nacional, y generalmente Fernando y Javier la dan más desde el punto de vista municipal o provincial. Y después los reglamentos son la función legislativa de los poderes. Y el Poder Legislativo, obviamente, la sanción de leyes. Es interesante hacer una salvedad más, porque seguramente en algún momento de la materia lo vaya a decir. ¿Saben cuál es la diferencia entre ley en sentido formal y ley en sentido material? Y es muy importante en derecho administrativo tener claro esto. ¿Saben cuál es? ¿Alguno tira, arriesga? ¿El Congreso? ¿Cómo? Formal, una de las 2 era la que la emitía el Congreso. Creo que era la formal. La formal es la ley dictada de acuerdo al mecanismo constitucional. Es muy importante eso, chicos. Es muy importante saber de
¿cuál es digamos, de dónde debe emanar la ley? Entonces, la ley en sentido formal es la ley emanada por el Poder Legislativo de la Nación de acuerdo al mecanismo constitucional preestablecido. ¿Y cuál es la ley en sentido material? La que es independiente del órgano que la emite. ¿Cómo sería eso? Una ley provincial. No es emitida por el Congreso, que es el... Pero es ley. Pero es ley en sentido formal para esa provincia. Este concepto es general. Yo te digo, ley en sentido formal es todas las leyes emanadas por los poderes legislativos de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Puede ser nación a través del Congreso o provincia a través de las legislaturas. Bien, ahora, cuando yo digo ley en sentido material, ahí volví. Bueno, básicamente la ley en sentido material involucra los decretos. Eso es la ley, que es la función legislativa del Poder Ejecutivo. Involucra los decretos, eso es la ley en sentido material. Y la ley en sentido formal es única, pura y exclusivamente la ley emitida por el Congreso de la Nación. Bien, bueno, a ver, ¿qué hora es? Ya pasó una hora. Vamos ¿Me puedo hacer a... una pregunta de una duda que me quedó? Sí, Paloma. Dijiste que la función jurisdiccional de los otros poderes... Espérame un... Sí, perdón, Paloma. Porque me perdí una parte. La función jurisdiccional de los otros poderes era el juicio político y la función legislativa, los reglamentos. No, en la función, cuando vos te hablan de función jurisdiccional, estás hablando de una función sancionatoria. Más allá, te lo digo burdamente, genéricamente, ¿no? Porque después viene la finalidad de la sanción, etcétera, así que probablemente alguien puede decir, no es solo sancionatoria, bueno, vamos a ponerle. Entonces, la función jurisdiccional del Poder Ejecutivo son los tribunales de falta, son las contravenciones administrativas. Y la función jurisdiccional del Poder Legislativo es el juicio político. Bien, bueno. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, como nosotros ahora vamos a adentrarnos en el análisis... Sí, Yamila, ¿me querías decir algo? El 99, inciso 4, cuando el presidente nombra a los magistrados de la Corte, ¿sería parte del sistema de pesos y contrapesos? Porque es con acuerdo del Senado. Sí, a ver, está buenísimo ver la evolución que hubo en lo que tiene que ver con la elección de los ministros de Corte y de los jueces. Hubo un proceso muy interesante en la Argentina, muy interesante, que tuvo que ver con una convicción y legitimidad respecto a que los miembros del Poder Judicial eran elegidos por el estamento político, ¿bien? De ninguna manera se consideraba que eso avasallaba la independencia del Poder Judicial, básicamente pues estaba ese concepto tan rusoniano de que los representantes, el presidente y los legisladores no dejaban de ser representantes del pueblo y que eso le daba legitimidad en sí misma. Es muy interesante hacer ese análisis porque mucho de eso hubo en la Revolución Francesa, con excesos y demás, pero quiero decir esto sobre la soberanía en el pueblo. Entonces, si el presidente y los representantes son votados por el pueblo y elegidos por el pueblo, entonces la legitimidad de sus acciones está desde ese lugar. Entonces la realidad era que hasta 1994 había una convicción de legitimidad de que el poder político, que es el Congreso y el Poder Ejecutivo, eligieran todo lo que tenía que ver con el Poder Judicial. Todo. Y luego eso entró en crisis, ¿bien? Eso entró en crisis,
y se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un tema que vamos a hablar más adelante. Yo formé parte del Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de los abogados de todo el país. Es un tema que vamos a ver más adelante, pero ahí se consideró que no podía más el estamento político elegir a todos los jueces de la República Argentina. Hubo una autolimitación de la política, la política se autolimitó a sí misma, digamos, haciendo el acuerdo de Olivos entre Alfonsín y Menem, es decir, el radicalismo y el peronismo hicieron ese acuerdo. Es muy interesante la reforma del 94 desde el punto de vista conceptual. Después, si quieren, otro día hacemos un análisis si se logró eso que buscó el constituyente del 94. Eso es otro tema. Pero es muy interesante lo que pasó, porque hubo una gran autolimitación, se intentó por lo menos tener una gran autolimitación de lo que tenía que ver la figura presidencial, y una gran autolimitación de lo que tenía que ver con lo que hasta ese momento tenía los estamentos políticos. Pero los ministros de Corte se mantienen hoy en los términos en los que están. El resto de los jueces se eligen a través del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, después cada provincia tiene su propio consejo de magistratura, no todos son iguales, no todos tienen las mismas prerrogativas, no todos hacen lo mismo, no todos sancionan, no todos eligen, no todos son vinculantes, pero sin lugar a dudas me atrevo a decir, lo sé, que los consejos de la magistratura han sido un ámbito de por lo menos búsqueda de mayor independencia del estamento político respecto a la selección de jueces. Desgraciadamente, al ser modificado en el año 2006, en la presidencia de la doctora Kirchner, Fernández de Kirchner, se modificó el número de integrantes del Consejo, se perdió el equilibrio y hoy los estamentos políticos vuelven a tener primacía en el Consejo. Sí, efectivamente, eliminaron a los abogados, que además tienen la mira clara respecto de lo que somos los abogados, y se perdió el equilibrio. También se modificó el de los jueces y también se modificaron todos, pero al modificarse todos, otro día les cuento, se modificó el sistema de mayorías, se modificó el sistema de obtención de votos y hoy los estamentos políticos tienen la voluntad simple del Consejo. Si se pusieron todos de acuerdo, no sucede claramente porque hay minoría y mayoría, pero esa búsqueda del 94 de que los estamentos políticos no puedan por sí decidir, no está más hoy en el Consejo. Si se pusieran todos de acuerdo, el representante del Ejecutivo, los 3 senadores y los 3 diputados tienen 7 votos, que es la mayoría simple del Consejo, que es para sacar múltiples decisiones del Consejo. Después tienen las agravadas que necesitan 2 votos más. Como es, no se ponen de acuerdo, no obstante, en general el oficialismo también siempre tiene 7 votos. Y fácilmente tiene 7 votos. Pero bueno, la realidad es que lo que buscó el constituyente, que fue generar un ámbito de independencia técnico, con un profundo equilibrio, que no es lo mismo que igualdad, que impidiera que un estamento tenga por sí la voluntad del cuerpo, se perdió cuando la doctora Fernández de Kirchner modificó, y con eso se modificó el Consejo y se cambiaron las mayorías y las minorías. Pero bueno, está en la Corte. Está en la Corte, gracias, ¿tiene un corazón? Gracias. Está en la Corte, sí, gracias. Está en la Corte el hecho hoy para resolverse ese tema. Hoy, debo decirles, hace muchos años. Para resolverse ese tema, esperemos que se resuelva. Nosotros los abogados de la matrícula, por supuesto, consideramos que es una injusticia total que nos hayan sacado, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, nosotros ahora vamos a empezar, yo simplemente hoy se los voy a enumerar y nos vamos a detener en la próxima clase. Calculo que Javier va a continuar con esto, no solamente yo, sobre cómo se manifiesta la administración pública. Ya ahora sí vamos a hablar del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se manifiesta la administración pública? Lo primero que tienen que tener en claro es que la administración pública tiene como única finalidad exclusiva la satisfacción del interés general. Esto es interesante porque cuando uno hace civil, vieron que les hablan de la buena fe, la moral, el buen padre de familia, etc. Bueno, en administrativo te hablan siempre de la búsqueda del interés general, y parece como algo abstracto, ¿no? Pero es central, porque si alguna de las actividades del Poder Ejecutivo no está encaminada a la búsqueda del interés general, ese acto es nulo de nulidad absoluta. Paren, vuelvo, me voy a retraer. Por supuesto que tiene actos de carácter individual, esperen. Digo, la finalidad del Poder Ejecutivo es la satisfacción del interés general, de toda la función administrativa.
Bien, es la satisfacción del interés general. Tanto es así, por eso le digo que hoy puede que haya algunas expresiones que yo tenga que a ustedes les resulte raro. Tanto es así que el interés individual se sacrifica y se subsume en el interés general. ¿Cuál es el claro ejemplo de esto que estoy diciendo? Que el interés tuyo está por debajo del interés de todo, por tanto nosotros avanzamos aunque vos consideres que eso está mal. ¿Cuál es el claro ejemplo de esto? Las restricciones por motivo de la pandemia, ¿puede ser? Bueno, por ejemplo. Bueno, ahí Lorenzetti tiene en sus fallos, yo sé que soy pesada diciéndoles es muy interesante, pero es muy interesante realmente. Lean a Lorenzetti en sus votos en lo que refiere a la razonabilidad de la emergencia. No de la emergencia como decisión, porque Lorenzetti no se puede meter en la decisión de la emergencia, pero sí sobre la razonabilidad de la restricción de los derechos a partir de la emergencia. En realidad, él no afirma la irrazonabilidad. Él dice, cuando la restricción de un derecho por cuestiones de emergencia es razonable. Es muy interesante lo que dice. Pero hay algo que es más nuestro, digamos, pre-pandemia, digamos, que en general, en pre-pandemia todos los alumnos me lo respondían inmediatamente. ¿Saben qué es la expropiación? La expropiación es un claro ejemplo de cuando el interés individual está subsumido al interés general. No me importa, a ver, yo se los voy a decir burdamente, pero es así. No me interesa que haya sido la casa de tu bisabuelo. Me interesa bastante poco que en el nogal del centro de la manzana esté tu nombre. Y menos me interesa que sea la habitación donde naciste. Casi te diría que ni te gastes en contarme de qué es donde querés que nazcan tus nietos, porque tampoco me interesa. Dicho así parece horrible, ¿no? Es más, no me interesa pagarte lo que vos considerás que vale tu casa. Te voy a pagar lo que yo considero que vale tu casa. ¿Y cómo lo considerás? Y lo voy a considerar de acuerdo a los impuestos que te cobro. Así que voy a ver cuál es la tasación de tu casa. Porque vos durante años me pagaste impuestos calladito de la boca, no sobre el millón que crees que vale tu casa, sino sobre los 100.000 pesos que dice la tasación. Igual después les aclaro que la mayoría de los juicios contra el Estado por el valor de la expropiación siempre se ajusta. Nunca es la tasación, que dicho sea de paso por lo que pagamos impuestos. Pero no importa, se ajusta. Pero vamos, yo se los tiro así. No me interesa. Ni hablar de las hectáreas para hacer rutas. No me interesa nada. Nada. No me interesa que ibas a hacer una plantación de kiwi, que iba a hacer... No, nada me interesa. Entonces, dicho así, que parece que es un Estado malo. ¿No? Bueno, no me interesa porque en realidad necesito de manera urgente hacer rutas para que haya circulación, porque necesito de manera urgente hacer un hospital para poder atender gente, porque necesito de manera inmediata poder hacer una escuela, poder hacer una ruta que conecte territorios que están desconectados y que hace que la gente no tenga accesibilidad. En realidad no es que no me interesas vos, me interesa la sociedad toda, y vos estás incluida en esa sociedad. Entonces, sí, todos los que vivimos en sociedad tenemos que saber de que el interés general está por sobre el individual cuando se trata de cuestiones sociales. Así que no es que no me interesás vos, me interesás tanto que voy a hacer un hospital. Ahora, ¿qué voy a hacer? Te voy a indemnizar. ¿Y cómo te voy a indemnizar? De acuerdo a lo que tu casa vale, no de acuerdo a lo que tu casa vos crees que vale. Y probablemente sea injusto, sí, qué sé yo si es injusto o no es injusto. Vuelvo, pagaste durante 20 años impuestos con la tasación y no te vira a ningún lado, decir, no, quiero pagar sobre $250.000, no sobre 100.000 pesos que vos decís que vale. Pero eso es otra discusión. Bien, digo, muchas de las cosas que yo, por ejemplo, les digo ahora brutamente, fue cuando veamos la materia contractual del Estado y cuando veamos la materia de responsabilidad del Estado, ustedes vuelvo sobre que estoy segura, ojo, alguno no, porque si hablamos con los administrativos, esto del derecho administrativo es interesante saber de que hay muchos doctrinarios de derecho administrativo que sobre un mismo tema opinan de manera antagónica y está bien. Después lo vamos a ver. Gordillo y Casaña tienen miradas antagónicas de todo. ¿Por qué? Porque depende mucho en qué lugar te pongas vos del derecho administrativo.
Si vos sos por ejemplo, Casagne es un doctrinario, un administrativista de los más importantes que tenemos, que toda la vida fue abogado de las grandes empresas y concesionarios del Estado, contra el Estado, digamos, de los que el Estado tenía como concesionario. Entonces ustedes imagínense que la exorbitancia, porque ahora vamos a ver a lo largo de la materia qué tipo de prerrogativas tiene el Estado para la obtención de este interés general. Esta exorbitancia trató por todos los medios de bajarla, trató por todos los medios que el Estado y el particular se pusieran en un pie de igualdad, y la realidad es que no están en un pie de igualdad. Y por eso el Estado tiene mayores prerrogativas de las que tiene el privado. Casagne, Gordillo, por ejemplo, es una persona que se ha puesto mucho siempre en el lugar del administrado, es decir, del usuario, del administrado. Usuario no es la palabra en derecho administrativo, pero no es menos cierto que luego de la reforma del Estado, hubo nuevos sujetos dentro del juego administrativo. Dromi, por ejemplo, igual yo les estoy dando los icónicos, hay un montón más porque el derecho administrativo cambia todos los días. Miren, lo que yo hoy les dé, puede que dentro de 3 años me escuchen decir lo contrario, sencillamente porque cambió el presidente y cambió el concepto de la función administrativa, entonces cambia todo el análisis que se hace. Ya vamos a hacer el ITER sobre cómo fue el derecho administrativo con cada presidente y se van a dar cuenta de cómo cambia en 3 años todo. Bueno, Dromi, por ejemplo, fue el padre de la reforma del Estado y fue una concepción nueva del Estado. Mientras hasta la época de Menem, básicamente Alfonsín, era un Estado que tenía en sus manos el manejo de absolutamente todo, las empresas eran todas del Estado, prestaba todos los servicios del Estado, no estaba concesionado en nadie, lo que se habla sobre un Estado más paternalista. Bien, les aclaro que sobre privatizaciones ya había hablado Juan Domingo Perón, en el año anterior a su muerte ya hablaba de que en Argentina había que privatizar. Eso era también un movimiento mundial que se estaba dando de los países de posguerra que no tenían plata, entonces tenían que ver cómo cuernos salían adelante. Pero bueno, y después vino Menem y estableció el concepto de reforma del Estado, en el que el Estado pasa a ser subsidiario, es decir, delega todo para que otro preste la función, y el Estado se convierte solamente en un controlador. No lo valoremos. Bien, les digo cómo se paró el Estado frente a eso. Surgieron nuevos, bueno, ese concepto nuevo de Estado en el que el Estado, ahí fue cuando se privatizó todo, Entel, todo se privatizó, pero el Estado no quiere prestar ningún servicio, quiere que lo prestes vos, concesionado, me pagues y yo te controlo, punto. Ese es el concepto menemista de Estado. Cuando el padre de eso fue Dromi, de llevar adelante eso. Entonces imagínense, tiene una mirada primero desde un lugar, desde el asesoramiento del ejecutor de la política administrativa, entonces su lugar frente al derecho administrativo es completamente distinto. Es muy importante ver dónde te parás para poder entender el derecho administrativo. Ahora, vuelvo sobre el tema de cómo a lo largo de la materia van a ir encontrándole sentido otras cosas. Por ejemplo, si yo a ustedes les digo que el Estado contrató pongámosle con Luciana, el Estado contrató con Luciana. Luciana, como contrató con el Estado, que además les encanta contratar con el Estado, le ponen más precio, todo, Luciana, como contrató con el Estado, dijo, bueno, yo no voy a llevar adelante ningún otro contrato, porque total, estoy contratando con el Estado, se acabó, tengo trabajo por 3 años, y a mí en mi ecuación económica me cierra por todos lados. Así que no voy a hacer ningún otro contrato y voy a dedicarme solo y exclusivamente al contrato que hice con el Poder Ejecutivo. Bien, ¿de qué se trata el contrato? Se trata de que en las rutas del sur, Luciana va a hacer todas las rotondas de acceso por la cantidad de accidentes que hay, etc. Y como ahí no hay peajes, el que se hace cargo de eso es el Estado. Muy bien, Luciana estaba feliz porque tenía un contrato de todas las rotondas que para una empresa local era algo muy bueno, y por tanto decidió tener el número de empleados que necesitaba para poder llevar adelante el contrato del Estado. Contrató más gente, etc. Pero no tuvo ningún otro contrato más, le bastaba con el del Estado. Bien, y un día Luciana va y le dice, así, acá te presento mi certificado, yo sigo haciendo las rotondas, porque van a ver que cuando veamos la parte contractual, la persona que contrata con el Estado nunca puede alegar la excepción de incumplimiento contractual, es decir, no cumplo porque no cumpliste, nunca, jamás puede alegarla. Entonces Luciana seguía haciendo la rotonda,
a pesar que nadie le pagaba. Bien, nadie le pagaba, y un día va Luciana y le dice, mira, la verdad que necesito que me pague, porque yo no, mi único ingreso empresarial sos vos, yo puse toda mi infraestructura económica y humana al servicio de esto, y no me pagás, y sí, no, y no te voy a pagar. No solo no te voy a pagar, te voy a rescindir. Bueno, fantástico, presumo que me pagarás el contrato, lo que gasté más lo que dejé de ganar. No, de ninguna manera te voy a pagar lo que gastaste y lo que dejaste de ganar, te voy a pagar solo lo que gastaste. Dicho así es horrible, ¿no? Les voy a contar algo más, que es real esto. Luciana se funde. Muy argentino todo. Igual, eso fue una chanza porque en realidad yo estoy a favor. Cuando ustedes conozcan el caso completo se van a dar cuenta que estuvo perfecto. Perfecto, no sé, Bianchi no dice que estuvo perfecto, que es un administrativista muy respetado, dice que fue un desastre, pero bueno, no importa. Ahora, yo les digo, el Estado le dijo a Luciana, no solamente no te voy a pagar el lucro cesante, no solamente no te puedo pagar, sino que te voy a rescindir, y además de rescindirte, no te voy a pagar lo que vos dejaste de ganar, porque no es como funciona, te voy a pagar todo lo que gastaste. ¿Ustedes creen que eso está bien o está mal? Y mirá, a nosotros, bueno, teníamos una empresa acá en mi ciudad y nos pasó más o menos parecido, con un plan de viviendas. El negocio después se fundió, nosotros lo que llevábamos era materiales de construcción. Y no nos pagaban, pero igual había que seguir entregándoles. Y bueno, eso fue, desencadenó en que se fundió. Pero en este caso que mencionabas vos, para mí está mal. Y sí, Nicolás, lo único que falta es que me digan que está bien, o sea, no. Yo igual les aclaro que lo parodio un poco, no es ni remotamente tan autoritario ni tan, pero lo parodio, pero después ahora les cuento el final. ¿A alguien más le parece mal? Yo quiero saber cuál es la ley que dice eso. Toda. Lo que pasa es que, Yamila, vos venís con un concepto privatista. Entonces a vos te parece imposible que una persona diga, pará, si yo no te pago, no podés rescindir, no podés dejar de cumplir, tenés que seguir, te la tenés que bancar, y yo cuando lo decida, si lo decido, vuelvo sobre que estoy parodiando, nada es tan bruto, rescindo, y cuando rescinda te voy a pagar lo que gastaste, no vas a lucrar en un peso conmigo en ese sentido, porque no lo mereces, porque vos sabías con quién contratabas. No lo mereces no sería la palabra, no corresponde. ¿A alguien le parece que está bien? Yo igual le metí mucho IVA negativo, me parece, porque si no, alguien diría que estuvo bien. Bueno, les cuento cómo fue. Fue en la pandemia de la gripe A. El Estado tuvo que volcar las partidas presupuestarias para hacer rotondas en vacunas. Yo me pregunto, muere un nene y va a preguntarle al Estado a la madre, ¿por qué no lo vacunaste? Porque tenía que hacer rotondas. Ahí cambia completamente la cosa. Es que es así. Yo le puse un IVA de maldad, pero fue así. El Estado tiene que saber resolver y administrar, por eso es la función más dinámica de las tres, sobre el momento. Y para eso tiene que tener un cúmulo de prerrogativas que lo habiliten a tomar ciertas decisiones. Luciana nunca podía ser beneficiada, además, con el pago del lucro cesante sobre algo que tenía que ver con la satisfacción del interés general, que además ella estaba incluida en ese interés general. Entonces, ¿ustedes se imaginan darle la respuesta a una madre, a un padre, a un hijo, a alguien de tenés razón, no invertí en vacuna porque tenía que cumplir con Luciana y hacer las rotondas? ¿A ustedes les parece que eso está bien? No. Después todo lo otro, si tenía o no que pagarle el lucro cesante, es la discusión que se da en el ámbito administrativista. Si corresponde o no el lucro cesante. Lo que nadie puede dudar
es que estuvo bien que el Estado adoptara esa postura. Mal hubiera estado que no. ¿Por qué? Porque la única finalidad del Estado es la satisfacción del interés general. No hay otra. No hay otra. Y que el interés individual siempre está subsumido al interés general. Bueno, vamos a dejar acá la clase, pero la clase que viene, yo ahora le voy a decir a Javier, vamos a empezar con las formas en que el Estado tiene de pronunciarse en la administración. Uno, si quieren ya ir anotando, es el acto administrativo, que es lo que tiene que ver con el alcance individual. Otro es el hecho administrativo. Otro son los simples hechos de la administración. Otros son las vías de hecho de la administración. Otros son los contratos. Y otros son los reglamentos. La clase que viene, no sé si soy yo o son los chicos, sé que mañana tienen presencial. No sé si soy yo o son los chicos, pero ¿cómo es? Tienen presencial. Creo que Javier iba a continuar mi clase de acto administrativo, pero voy a decir que ni la empecé. Así que si quiere arrancar con otra cosa y el jueves que viene vemos acto, si me dicen que no, porque se les atrasa mucho todo, mañana empiezan acto administrativo con Javier y calculo que lo terminan conmigo en el jueves que viene. Por ahora conmigo van a tener vía Zoom, pero algún día voy a ir a la clase, por así nos conocemos presencialmente. ¿Les parece? Bueno, niños. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias. Les mando un beso, que tengan buen fin de semana y nos vemos la clase que viene. Igual. Chao, chicos, hasta luego. Luego.